Estamos viendo, hermanos, estamos viendo esta clase muy hermosa, este diálogo que estamos teniendo en Juan acerca, están los judíos, está Jesús está dialogando con los judíos. No es que Jesús está enseñando o predicando, está teniendo una conversación con los líderes religiosos, con los judíos de ese tiempo, ¿sí? En el templo, el lugar más sagrado del cristianismo, más sagrado del judaísmo en aquel entonces. ¿Sí, verdad, niñas? Gracias, muy bien. Entonces, este es el lugar más sagrado que existe del judaísmo. No perdamos ese detalle porque nos va a servir al final de esta clase. Este es el lugar más sagrado, es donde la presencia de Dios se hace presente para los judíos y es donde el cielo y la tierra se unen. Y cuando digo cielo y tierra, me estoy refiriendo que a lo perfecto, a lo sublime, a la sabiduría de Dios, a la morada de Dios, hace presencia con lo terrenal, con lo caótico, con lo malvado, con el desorden, la violencia. Entonces el templo viene y se convierte en ese lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, donde está lo maravilloso, lo perfecto con lo imperfecto. Ese es el centro del cosmos, del universo. Para los judíos era muy sagrado, por eso, ¿sí? Pero el templo iba a ser importante en ese tiempo. Y por eso ahí se hacían los sacrificios y por eso habían peregrinaciones, etc. En ese lugar, en el templo, Jesús está con los judíos y está teniendo una conversación que de pronto es amena, que de pronto es tranquila. Incluso muchos llegan a creer en las palabras de Jesús, pero Jesús sabe que no están dispuestos a obedecerle, a guardar sus palabras. Porque una cosa es tener conocimiento de la palabra y otra cosa es practicarla, guardarla en nuestro corazón como un tesoro, como quien guarda un tesoro, ¿sí? Como quien guarda un tesoro. Hace poco se me perdió el celular. Y usted se fija que cuando uno se pierde algo valioso, ¿sí? Le da como ataque, ¿no? Como cuando uno pierde un hijo, ¿no? Le da un ataque ahí, pero el corazón se acelera y empiezo. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Y busca en el carro y la hermana Mónica, porque había agarrado el carro de Ronald a hacer un mandado y quizás lo dejé allí y uno le pega como, todo pensamiento se bloquea, se le olvida a esposa, hijo, familia, porque aquello es importante. Ese aparato se ha vuelto pero importante para nuestra vida. Es una cosa increíble, ¿no? Y entonces, había dejado la bicicleta por un taller quizás, porque andaba en bicicleta, y entonces la había dejado en un taller y quizás ahí lo dejé y fui a preguntar, no, y llamando, nadie contestaba, y más se aceleraba el corazón. Y entonces dije, no, porque fui a comprar una tripa para la bicicleta, seguro ahí la dejé, allá por el centro. Y agarro la bicicleta y voy para el centro a preguntar. Y el muchacho de la tienda me dice, sí, ya se lo llevaba un señor por allá, me dice, pero yo lo detuve y me dice, no, déjelo aquí, que aquí un cliente lo dejó. Lo voy a tener guardado por si viene a reclamar. Y hasta me puso a poner la clave ahí, ¿no? Para ver si era cierto que era mío, ¿no? Ahí le di una recompensa por la gratitud. ¿Y qué dice uno? Ay, me ha salvado. Y un alivio, ¿no? Y es que ahí ando unas aplicaciones de banco, de información, de fotos en bikini. No. Me descubrió. Pero ahí es cuando uno detecta cuál es el verdadero tesoro que hay en nuestro corazón, hermano.
Allí es, ¿verdad? Ir a la iglesia, ay, de vez en cuando, ¿qué me importa, verdad? Si se reúnen o no se reúnen, que no es importante no es un tesoro para nosotros. Leer la Biblia, ay, es que qué pereza, ¿verdad? Significa que no es un tesoro. Se le pierde la Biblia, ay, ando en el celular, no importa, ¿verdad? Es gratis. ¿Qué me importa la Biblia, no? Se fija, uno así es, de ingrato. Las cosas verdaderamente importantes no las guardamos como un tesoro, ¿sí? Y entonces muchos de nosotros podemos creer, pero no guardar. Y eso es lo que pasaba con los judíos. Pero entonces viene y sube de tono. Y lo que vimos el miércoles antepasado es que le dice: ustedes tienen un padre y se llama el diablo, le dice. Ustedes tienen un padre, y el padre de la mentira, el padre que miente desde el principio. Porque ustedes me quieren matar, ustedes son hijos del diablo. Porque hacen las obras del diablo. No, ustedes dicen ser hijos de Dios, pero hacen las obras del diablo. Es cuando decimos nosotros, ¿verdad? No tienes que mentir. Y sabemos que mentir es malo. Y estudiamos en esa clase que la mentira es uno de los males más peligrosos y más dañinos de la humanidad, hermano. Todo es una mentira, casi todo es una mentira. Las redes sociales, hay un montón de filtros, es una mentira, ¿verdad? O sea, cuando usted mire ahí a alguien ahí bien bonito, quítele los filtros, es una mentira total, ¿sí? Mire las publicidades, es una mentira. Usted va a un restaurante y qué bonita se ve la comida, ¿no? Y cuando aquella queda alita, toda desnutrida, queda alita, ¿no? Que le dan, o sea, es una mentira, todo es una mentira. Hablamos de la pornografía, hablamos de las cosas de las redes sociales, noticias que andan ahí, es una mentira. Muchas cosas son mentiras. La mentira nos envuelve. Entonces, sabemos que mentir es malo, pero mentimos. Es decir, conocemos la verdad, pero no andamos conforme a la verdad. No permanecemos en la verdad. Y eso es lo que hemos estudiado anteriormente. Los judíos empiezan a enfurecer, y si aquella clase fue fuerte, esta va a subir más de tono todavía. Acompáñeme entonces al versículo 48 y vamos a entrar en materia. El tema para esta noche: la gloria que el Padre le da al Hijo. En Juan 8, 48 al 59 vamos a estar estudiando, si nos alcanza el tiempo en esta noche. Versículo 48 al 50 nos dice de la siguiente manera: Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, le dice. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Entonces, acordémonos, ¿verdad?, lo que dijo anteriormente en el versículo 47, ¿verdad? En el versículo 47, Jesús termina diciendo: el que es de Dios, la palabra de Dios oye, pero eso no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, al final Jesús concluye y les dice: ustedes no son de Dios, porque las palabras de Dios no las están escuchando, no las están atesorando. Entonces no son de Dios. Este tesoro no lo tienen en su corazón, por lo tanto no son de Dios. Entonces aquí es cuando los judíos le respondieron, ¿verdad? Le dijeron: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio. Por eso que está diciendo Jesús, ¿no? O sea, ¿qué les está diciendo? Que ustedes son, primero, samaritanos.
Y eso era un insulto, hermano. Ahorita no lo escuchamos. Ahorita, por ejemplo, ¿qué es un insulto? Tú eres bueno, no quiero decir malas palabras, ¿no? Pero digamos un insulto que no se escuche mal. Bueno, tú eres un fariseo, un falsante, ¿verdad? Un mentiroso, un hipócrita. Ese es un insulto, ¿cierto? Pero para un judío que le dijeran, tú eres samaritano, era un insulto. Porque ¿qué le estaban diciendo? ¿Se recuerda? ¿Qué le estaban diciendo con decirle, tú eres samaritano? Un bastardo, alguien impuro, porque los samaritanos eran una mezcla de los israelitas anteriores. Recuerden que solo la tribu de Judá pudo avanzar. Las demás tribus se mezclaron con otras tribus paganas, se mezclaron y esos eran los samaritanos. Ellos adoraban a Dios, obedecían la Torá y adoraban en el monte Gerizim. ¿Se acuerdan con el diálogo con la samaritana? ¿Se acuerdan? Pero no obedecían los profetas, los demás. Entonces los judíos lo trataban como impuros, como personas, ¿verdad?, que no merecían el favor de Dios, alguien rechazado. Y por eso Jesús contestó con la parábola del buen samaritano cuando le preguntaron quién era mi prójimo. El verdadero prójimo es este, y les contó la historia del buen samaritano, que no miró raza, no le importó si era judío, no le importó quién era, simplemente lo ayudó. Entonces, samaritano representaba un insulto, o sea, decirle, ¿verdad?, una persona impura, un bastardo, decirle una persona que no pertenecía verdaderamente al pueblo de Dios. Y lo otro que le dicen es, tú tienes un demonio. Imagínense, ¿verdad? O sea, para aquel entonces, una persona que tiene un endemoniado, no solamente que habla incoherencias y que hace cosas extrañas, sino que un demonio blasfema contra Dios, deshonra a Dios, desobedece a Dios y por lo tanto está destituido de la gloria de Dios. Entonces, por lo que está diciendo Jesús, tú eres un bastardo y tienes demonio, o sea, estás destituido de la gloria de Dios. No perteneces al reino de Dios, le dijeron a Jesús. Simplemente Jesús responde y le dice, yo no tengo demonio. No se mete como en la discusión de que va a explicar de por qué no tiene un demonio. Simplemente le dice, mire, yo no tengo demonio. Yo no tengo demonio. Y se va a centrar en lo que verdaderamente Él hace, hermanos. Lo que verdaderamente Él hace. Yo no tengo demonio. ¿Qué hago? Antes honro a mi Padre y vosotros me están deshonrando. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Jesús? Es honrar a Dios, honrar a su Padre. ¿Sabían ustedes que en el tiempo de la Biblia, en el tiempo de Jesús, el honor incluso es más importante que el amor? El honor es más importante que el amor. El honor era algo importantísimo. Mantener el honor de la familia, mantener el honor propio, ¿sí? Incluso muchos padres llegaban a rechazar a sus hijos por la cuestión del honor. Me has deshonrado a la familia, has deshonrado a tu, ¿sí? El honor va mucho más, es una cuestión de compromiso, es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de poder honrar y glorificar en todos nuestros hechos a esa persona. ¿Sí? Sí. Y es algo que yo trato de cuidar siempre. Por ejemplo, para mi mamá. Cuando yo salí a los 14 años de mi familia a otra ciudad a trabajar y a estudiar, porque mi familia no podía sostenerme, no podía tener la capacidad para
ayudarme en mis estudios. Yo desde temprana edad tuve que trabajar y estudiar. Tuve que vivir con otra familia, solo, alejado de mi familia por mucho tiempo. Pero yo algo tenía en mi mente es, nunca voy a deshonrar a mi familia. Aunque yo esté en otro lugar, donde no estén mis padres, donde no esté mi familia, voy a tratar siempre de nunca deshonrar a mi familia. Nunca. Voy a tratar de hacerlo. O sea, no van a decirle, van a encontrarse a mi mamá, alguien que me haya conocido, decir, ese es un desgraciado, ¿verdad? Ese es un ladrón, ese es un mentiroso, ese es su hijo, ni lo quiero ver en pintura. Nunca quiero lastimar a mi madre con mis actos. Eso es honra. Porque a veces nuestros actos deshonran a nuestro Padre Celestial. ¿Qué dice el mundo? Yo para ser como esos cristianos, como fulana de tal. ¿A quién están deshonrando? No a la familia, es a Dios. Porque su palabra es perfecta. Dios es perfecto, Dios es maravilloso, Dios es bueno. Pero a veces el pueblo escogido por Dios no da un buen testimonio hacia los de afuera. ¿Sí? Por ejemplo, en los requisitos, o no requisitos, pero los parámetros para un obispo, por ejemplo, cuando dice esto en Tito y Timoteo, ¿qué dice? ¿Verdad? Sea sobrio, esposo de una sola mujer. Ese sea parte, dice, es parte de la honra a Dios, porque es representante de Dios dentro del pueblo de Dios, dentro de la sociedad donde vive, ¿verdad? No solo, dice, para que dé buen testimonio, no solo con los de adentro, sino también con los de afuera, dice, dentro de los requisitos. Y eso es parte del ser verdadero cristiano, ¿sí? Eso es parte de poder reflejar el carácter de Dios. Si yo soy hijo de Dios, yo debo de actuar como hijo de Dios en cualquier circunstancia donde me encuentre, ¿verdad? En cualquier circunstancia, donde quiera que esté, trato de no deshonrar. Ahora, yo no solamente no debo deshonrar a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi familia, sino que no debo deshonrar a Dios con mis actos. Jesús es lo que viene a reflejar. Yo honro a mi Padre. Donde quiera que yo me encuentre, o donde quiera que yo estoy, no tengo demonio por eso, porque yo más bien honro a mi Padre y le obedezco. Y Jesús fue obediente hasta la cruz. Pero ustedes, dice, me están deshonrando. La gloria la tengo del Padre. Y Él es el quien la busca y me juzga. Solo Él da la gloria y solamente el Padre la juzga. Entonces a veces la honra la dejamos por un lado, hermanos. A veces decimos a nuestro prójimo, te amo, te quiero, pero solo son palabras vacías. Honrar lo que decimos, si nosotros decimos te amo, mi hermano, mi hermana, te amo, debemos de honrar esas palabras porque es un testimonio de Dios en mí. Debo de hacerlo veraz, honrar, que no haya mentira en mi carácter, que no haya falsedad en lo que yo digo, sino que sea verdaderamente justo delante de Dios. Pero yo no busco mi gloria, dice Jesús. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca, que es el Padre, y Él también la juzga. Entonces la honra, el honor, viene a ser importante, incluso más importante que el amor. ¿Sí? Que el amor. El amor es muy importante. El amor es muy, muy importante dentro de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios también contiene honor y honra. Y la gloria que nosotros debemos de esperar
no es, como decía este domingo que pasó, no es de los hombres. Quizás podemos sentirnos contentos y muy alegres porque mis hermanos me reconocen mi labor, mis hermanas, mis hermanos, ¿verdad?, me aplauden y me animan para seguir adelante y me ayudan para seguir adelante. Y ellos están pendientes de lo que yo hago, lo que yo digo o lo que yo sirvo, por así decirlo. Pero la honra, la gloria que debemos de buscar no es de parte de los hombres. La gloria que debemos de buscar es de Dios. Jesús, si se detenía y le decía a los judíos, más bien deberían de darme gracias, porque yo, siendo el Hijo de Dios, yo vine a ustedes primero, vine a darles salvación, deberían de honrarme, deberían de glorificarme. No, más bien le dice, ustedes me deshonran, ustedes me quieren matar, ustedes me quieren matar, pero yo no busco mi propia gloria, dice Jesús. Mire qué maravilloso. O sea, aún siendo Dios, siendo de Dios en carne, la humildad suprema se rebaja tanto y dice, no, yo estoy sujeto al Padre, me sujeto al Padre y busco su gloria. Busco su gloria, hermano. Queremos la aprobación de todas las personas. Queremos la aprobación de los demás. Queremos que todo el mundo nos aplauda, hermano. Nos cae como una piedra en el zapato o en nuestro corazón cuando alguien nos critica y alguien nos dice que algo está malo. Bueno, hay que ser conscientes, si algo está malo, está malo. Aceptar esa realidad, ser humilde y aceptar esa realidad. Si algo está malo, está malo. Como le digo a Ronald, ¿no? Hoy cantaste feo. Bueno, está bien, me dice él. Voy a cantar mejor el próximo domingo. Aceptar nuestra realidad, que a veces fallamos, ¿sí? Aceptar. Pero la gloria que debemos de buscar no es la aceptación, no es la gloria de las personas, es de Dios, hermanos, porque esa gloria es eterna, es infinita, es llena de amor, de gracia para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Sigamos al siguiente versículo, versículo 51. Sigue diciendo Jesús, de cierto os digo. Mire, cuando en la Biblia, escuchen aquí un momento, cuando en la Biblia habla estas palabras que dice de cierto les digo. En griego sería amén, amén, legei, ¿verdad? Significa, porque amén significa verazmente o así sea, ¿sí? Entonces se traslada del hebreo al griego y dice amén, amén, legei. De cierto os digo. Cuando dice esa frase en la Biblia, póngale cuidado. Cuando usted lea su Biblia y vea esta frase que dice Jesús, póngale cuidado, porque después de esta frase, a continuación viene una verdad eterna, una verdad profunda para nuestra vida, un tesoro, porque va a hablar claramente Jesús para nuestra alma y nuestro espíritu. Mire lo que dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¡Wow! Nunca verá muerte. Mire, de cierto os digo. O sea, repite, ¿no? De cierto os digo. O sea, es como un énfasis que te dice, escucha muy bien lo que te voy a decir. Es algo así como diciendo Jesús, mira, ponme atención. Olvídate de todo y escúchame esto que te voy a decir. De cierto os digo, que el que guarda mis palabras nunca verá muerte. ¡Wow! ¡Qué grandes palabras! Este es un tesoro, hermanos. ¿Qué es guardar, hermanos? Es atesorar, es cuidar, es tener algo, ¿verdad? Como a veces consideramos un tesoro esta cosa, ¿no? Que nos da taquicardia cuando lo perdemos, ¿no?
Y entonces somos capaces de que vamos a 5 kilómetros de la casa y se me olvidó el teléfono y regresamos a nuestra casa a recogerlo. Porque, hermano, yo en pequeño nunca tuve un teléfono, ¿no? Mi primer teléfono que tuve fue, déjeme ver, como a los 16 años. Me acuerdo que era un Nokia 1100, un celular, ¿no? Un Nokia 1100, así un aparatico chiquitico, largo. Y no dejaba de jugar la culebrita. Esa culebrita día y noche. Increíble jugaba la culebrita yo en ese teléfono, ¿no? Pero antes había necesidades en el tiempo de Jesús. ¿Sí? No es algo que realmente, ¿verdad? No es algo que, no digo que no es importante, sino que no es que algo que realmente nos vaya a deprimir, que nos tenga que deprimir porque no lo tenemos, o si tenemos uno mejor, o si ya cuando el vecino o el otro tiene uno mejor, ya nos da como ansiedad y no, que yo quiero ese, que no sé qué cosa, ¿verdad? Porque ese es nuestro tesoro. ¿Qué tal si guardamos el consejo de Dios de esa manera? ¿Qué tal si atesoramos esta palabra que nos dice? Miren, si guardan mi palabra, si atesoran mi palabra, si la retienen en su corazón, si la honran, si sus hechos van conforme a esta verdad que yo les doy, van a ser libres. ¿Y saben qué? Nunca verán muerte. La muerte no los alcanzará. ¿Qué opinan acerca de esta verdad? Cuando están en silencio, no sé si o no entendieron, como que están así como que ¿qué me quiso decir el hermano? O es que se entendió y que no hay nada que hablar, ¿verdad? Pero quisiera escucharlos. ¿Qué piensan de esta verdad? Vamos a ver. Y ese es algo importante, es que esto no tiene discusión. Es una verdad, verdad. Por eso dice, de cierto digo. En verdad os digo. Hay unas traducciones que dicen así, ¿verdad? En verdad os digo. Sí. Exacto. Perseverar. Exactamente, hermanos. Mire, estas palabras que dijo Jesús causaron más impacto en los judíos porque dijo algo muy profundo Jesús. Porque dice después, entonces los judíos le dijeron, ahora verdaderamente conocemos que tienes un demonio. Abraham murió y los profetas y tú, dice, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas que murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? O sea, como diciéndole, ¿quién te crees tú? Abraham, nuestro padre, allá está una tumba. Los profetas murieron también. Y ahora dice que el que guardan tus palabras no va a haber muerte. Se fijan que en Juan Jesús está hablando una realidad, pero los judíos entienden otra totalmente, ¿sí? O sea, nada tiene que ver, exactamente. Y Jesús está hablando, obviamente, en términos espirituales. En términos espirituales, hermano. El que guarda mis palabras nunca verá muerte. Nunca verá muerte, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Jesús venció la muerte. ¿Sabe que? Mire, esto es maravilloso porque esto me causa mucha impresión a mi vida, porque ¿sabe cuál era la intención? Y por eso Satanás usó los judíos para matar a Jesús.
Porque la intención de Satanás es que dice, ok, vino el Hijo de Dios al mundo. Muy bien, vamos a avergonzarlo, vamos a matarlo, vamos a hacer todo lo posible por destruirlo y por dejarlo en la ruina. Eso es la intención de Satanás. Mas no se creían que esa muerte iba a ser para la gloria de Dios. Porque Jesús fue a los infiernos. El Hades lo llevó hasta lo más profundo de los infiernos. ¿Sí? Y de ahí dice, ¿saben qué? Voy a resucitar. La muerte la encadenó totalmente. O sea que usó la muerte de Jesús para la gloria de Dios Padre. Por eso Jesús fue humillado, fue crucificado, por eso Jesús dice en la cruz, consumado es, Señor, hemos vencido aquello que ataba al ser humano, que es la muerte. Y por eso el que guarda mis palabras, el que guarda a Jesús en su corazón, el que guarda sus mandamientos, no verá la muerte. Por eso en el día del ayuno y la oración, ¿se acuerda que estuvimos hablando de Esteban? Y cuando cuando Esteban fue apedreado, ¿se acuerdan? Y vio la gloria de Dios, ¿no? Maravilloso eso. Pero ¿qué dice la palabra que se utiliza? No dice que murió, dice que durmió. Y esa es la nueva palabra para los cristianos, ¿sabe usted? El cristiano no muere, el cristiano duerme para la honra de Dios. Porque va a haber un día en que va a levantarse. ¿Hay tristeza cuando alguien muere? Claro, hay tristeza. Hay dolor porque hay una separación de esa persona. Pero hay una esperanza para aquellos que han guardado al Señor, en que solamente duermen. Algún día lo vamos a volver a ver. Esa es la esperanza que tenemos. Algún día yo voy a ver a esa persona querida que he perdido en este momento. Solamente duerme, porque yo lo voy a resucitar, dice Jesús. ¿Ve qué gran verdad está hablando Jesús aquí? Es una gran verdad, es un gran tesoro, hermano. Y solo se adquiere por fe, porque los judíos quizás lo podían entender, pero no creían en eso. Le dice, ustedes demonio tienen. ¿Cómo te vas a creer más grande que Abraham y los profetas? ¿Quién te crees que sos? ¿Acaso tú te crees inmortal? O sea, como que no vas a morir y más bien dice que a los que guardan tus palabras nunca verán muerte. ¿Te crees mejor que Abraham, nuestro padre, y los profetas? ¿Quién te haces a ti mismo? En pocas palabras le dicen, ¿quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Si uno lo lee así como de corrido, uno no entiende la intensidad que se está viviendo aquí. Es una discusión fuerte entre Jesús y los judíos. O sea, al decirle a Jesús, ¿quién te crees que eres? O sea, ya es un desafío. Le dicen que tiene demonio, le dicen, bueno, se está dando una discusión bastante fuerte. ¿Sí? Hermanos, Jesús es el que vence la muerte, hermanos. Jesús es el que vence la muerte. Nunca olvidemos esta verdad, hermanos. Nunca, nunca. Por eso, el domingo es un día muy importante, hermanos. El domingo es un día muy importante. Porque el domingo celebramos como iglesia ¿el qué? La resurrección de Jesús. No tenemos que esperar hasta un domingo de Semana Santa para esperar, ¿verdad? Y celebrar la resurrección de Jesús. No, la celebración de Jesús es cada domingo, cada primer día de la semana. ¿Y sabe qué? Incluso es todos los días cuando recordamos a Jesús, que Jesús vive en nosotros y Él está ahí para vivificarnos, para hacernos nueva criatura, para hacernos una nueva creación, hermanos.
Sigamos, porque eso se está poniendo muy bueno. Y dice, versículo 56. Respondió Jesús. Ahora viene a responder Jesús. Mire, viene a responder Jesús y dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria, ¿qué? Nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, aquí Jesús no le dice, porque ellos decían, ¿no?, que nosotros somos hijos de Dios. Primero decían que eran hijos de Abraham, pero luego dijeron los judíos, ¿verdad?, los que iban a la secuencia de los estudios, dijeron, no, es que nosotros somos hijos de Dios. Pero mire, le dice, yo no me glorifico. Porque ¿qué hacían los judíos? Glorificarse a sí mismos. Eso hacían los judíos. Somos el pueblo escogido por Dios. Somos los que tenemos el templo de Dios. Somos los que guardamos la ley. Somos los que guardamos los profetas. Es que nosotros tenemos las leyes. Se parece mucho a la iglesia de Cristo. ¿Sabían ustedes? Es que somos los salvos. Es que somos los perfectos. Es que somos los mejores. Es que es arrogancia, hermanos. Es que nosotros no somos nada sin Dios. Nosotros no somos nada sin Dios. ¿Quiénes nos creemos nosotros? Sí, somos la iglesia del Señor, pero ¿quiénes somos nosotros para señalar a los demás? Como decía el apóstol Pablo, no vaya a ser que yo, siendo heraldo, yo también me pierda. Aún siendo heraldo del evangelio, yo venga a perderme. Cuidado, porque eso es arrogancia, hermano. Y incluso he escuchado hermanos diciendo eso. No, es que yo estoy con el 70-80%, ¿verdad?, de santidad. Dios mío, hasta porcentaje tiene. Sí, increíble. Yo no sé cómo lo mide, ¿no? Si es un termómetro que se lo pone aquí o un supositorio, no sé, ¿verdad? No sé. No sé cómo se lo mide, pero qué raro eso, ¿no? Ya le bloqueé la mente, tranquilo, hermano, ya se lo voy a desbloquear un momento. Increíble, pero cierto, hay arrogancia en nosotros, hermano. Incluso, mire, Jesús dice que yo no busco mi gloria. Jesús está diciendo eso. ¿Quiénes somos nosotros para decir, es que somos los mejores? ¿Ah? Una de estas nos va a decir el Señor, bástate mi gracia, ¿verdad? O sea, te tiene que bastar mi gracia. Es que sin mi gracia no sos nada. Sin mi gracia no sos nada. Te he dado gracia. No te lo mereces, pero yo te amo. Yo estoy contigo porque te amo, así de pecador, de pecadora. Te amo. Te amo. Y sí, somos santos. Y sí, somos hijos de Dios, pero por la gracia de Dios, por el amor de Dios, porque Jesús hizo una obra en la cruz, incluso fue al Hades y venció la muerte por amor a nosotros, para que nosotros tengamos esperanza de resurrección y vivamos con Él eternamente. Es que todo se lo debo a Él, como dice la canción, ¿no? Todo se lo debo a Él. Cuidado con la arrogancia de fe que tenemos. Porque estos judíos no era que eran prostitutas o eran personas perdidas. Los judíos, los fariseos eran las personas, los líderes religiosos eran las personas más prestigiosas de esa sociedad, porque ellos guardaban la ley. Eran guías a seguir. Eran personas como un predicador, como Milton, pues, un fariseo completo. ¿Sí?
como Ronald, como los líderes, o cualquier predicador que usted mire, ese es un fariseo. En el sentido de que guardan la palabra, predican la palabra, enseñan la palabra. ¿Cuál es la distinción de pertenecer al reino de Dios y ser hijo de Dios? Es que cuando verdaderamente reconocemos que todo lo que nosotros poseemos es basura, con tal de ganar a Cristo. Porque el tesoro más importante que nosotros tenemos es Cristo en nuestro corazón, Cristo en nuestra vida. Amén, iglesia. Muy bien. Entonces Jesús dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Ahora ya Jesús le trata de mentiroso, ¿no? Sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Mire que Abraham deseaba ver este día de Jesús, de la gloria de Jesús. Y le dice Jesús: de cierto les digo que él lo vio y se gozó. Pero a diferencia de ustedes, Abraham se gozó, se alegró de ver mi día, y ustedes me quieren matar, y ustedes me odian, y ustedes me desprecian, no me glorifican, me deshonran. Eso es lo que hacen ustedes. Son mentirosos como vuestro padre el diablo. Así le dice Jesús. ¿Ven la subida de tono que está diciendo aquí? ¿Que está pasando aquí? Está subiendo de tono, hermanos. Hermanos, así como Abraham, nosotros tenemos que tener una alegría profunda por Jesús. Y este testimonio de que dice Jesús que Abraham vio este día, no lo miramos en el Antiguo Testamento. No lo miramos. Quizás Abraham pudo verlo cuando el Señor le dijo: de tu simiente serán benditas todas las naciones. Y Pablo dice que cuando habla de la simiente en Gálatas, habla de Cristo, ¿sí? Pero quizás no hay como un texto que diga verdaderamente que Abraham lo vio, pero lo está diciendo Jesús, por lo tanto es verdadero. Y aquí hace una diferencia, hermanos, entre los verdaderos hijos de Abraham, los verdaderamente hijos de Dios, a los que dicen ser de Abraham y a los que dicen ser hijos de Dios. Hay una diferencia. La diferencia es que los hijos de Abraham, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, se gozan por Jesús, se alegran por Jesús, se maravillan por Jesús. Ese es su tesoro más grande. Ese es su tesoro más grande. Se maravillan de Jesús, se alegran por Jesús, se gozan por Jesús, cantan por Jesús, alaban por Jesús, trabajan para Jesús, sirven para Jesús, le honran porque le aman, porque se gozan en Él, porque saben que es lo más importante, porque su ejemplo es testimonio para nosotros para poder seguirle. Nos alegramos: oh Jesús, ven pronto. Anhelamos su venida, como predicamos el año pasado, ¿no? Anhelamos su venida porque queremos estar con Él, queremos vivir con Él, queremos gozarnos en Él, queremos disfrutar de su presencia. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Así como Abraham se gozó del día de Jesús, del día del advenimiento del Salvador al mundo, así como Abraham se gozó de ver este día, así nosotros debemos de gozarnos todos los días hasta el fin del mundo, hasta que el Señor venga, para honra y gloria del Señor.
Ese es el verdadero gozo que debe sentir el pueblo de Dios. Y ojalá despertemos, iglesia. Despertemos. A veces hay más gozo porque tengo un celular nuevo, estoy feliz. Y vuelvo con el celular, ¿verdad? Es que realmente me pegó taquicardia cuando lo perdí, hermano. No tenemos un celular nuevo y somos más felices de venir a encontrarnos con Jesús, de estar con Jesús, de pertenecer a Jesús. A veces nos hacen más felices otras cosas. Y no significa que eso es malo, hermano. Podemos tener alegría, podemos ver a un familiar que hace tiempo no lo vemos y nos alegramos. Pero a veces solo es el inicio, porque ya después ya lo odiamos, ya no lo queremos ver. Nos fastidiamos ya. Es como cuando uno llega, ¿no?, de viaje. Por ejemplo, cuando yo fui a Honduras, hacía 5 años, no íbamos. Y cuando fuimos a Honduras, toda alegría, hermanos allá esperándome que llegaran, ¿verdad? Y con mi familia y mi suegra, ¿verdad? Yo me llevo bien con mi suegra, hermano. Mi suegra me ama. Tanto que me quemó la panza, ¿verdad? No, fue un accidente, ¿no? Pero alegría, ¿no? Pero como cuando pasan los días, ¿qué pasa? Pues todo va volviendo bueno, ahí está. Como que es normal, o sea, solo fue el inicio de que la alegría que llegó aquello. Ya cuando teníamos un mes de estar allá, ya nos queríamos regresar, hermano. Porque sentíamos que acá es nuestro hogar, acá queríamos estar. ¿Sí? Pero la alegría más profunda que nosotros debemos de tener es por Jesús. Por Jesús. Versículo 57. Les voy a robar unos minutos más, disculpen que los voy a cansar, pero quiero terminar con estos últimos versículos. Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? O sea, dice, ¿cómo es que te vio a Abraham gozarse, no? Y, obviamente, ¿cómo lo imagínense? Ni 50 años. O sea, si Jesús tenía en ese momento cuando comenzó el ministerio como 30 años más o menos, y duró 3 años el ministerio, más o menos, dicen los estudiosos, 33. Y los judíos le decían, ni aún tienes ni 50 años. Y Abraham hace 700, 800 años antes había estado Abraham. Era inconcebible, ¿cierto? Pero Jesús habla una cosa, pero ellos entienden otra. Esa es la manera de redactar del apóstol Juan, ¿sí? De cómo presenta a los judíos, de que ellos son terrenales completamente. Se dicen ser los espirituales, pero son terrenales. Pero Jesús habla en términos espirituales. Y le dice a los judíos, ¿aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Santo Señor. Esto es lo que rebasó. Si usted lo lee así a la ligera, usted dice, Jesús dijo, ¿qué me va a impresionar a mí que dijo Jesús? Pero esta frase, que antes que Abraham fuese, yo soy, le está diciendo, yo soy eterno, yo soy Dios, yo soy el que estuvo con Abraham en aquel tiempo. E incluso antes de la fundación del mundo, antes que todo existiese, yo soy. ¿Ah? Pues así empieza Juan, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. El verbo era Dios. Yo soy. Es decir, que el Dios del Antiguo Testamento que se presentó ante Moisés, porque Moisés le preguntó, ¿no? ¿Y cuál es el nombre que tú tienes para decirle, para presentarte allá y que me crean? Yo soy el que soy, le dirás a ellos. Wow. ¿Sabe que este nombre era impronunciable por los judíos? No se podía pronunciar
porque era muy sagrado para Dios. Era muy sagrado. De hecho, se perdió con el tiempo cómo se pronunciaba el nombre de Dios, porque los judíos, en vez de decir el nombre de Dios, decían Señor, o en hebreo sería Adonai, ¿verdad? Mi Adonai o mi Señor. No decían el nombre de Dios. Entonces se perdió el nombre de Dios. Pero es el gran yo soy, el yo soy. ¿Qué significa? Porque yo soy no dice yo fui. Ustedes se fijan. Ni yo seré. Significa yo soy. Es decir, siempre. Desde la eternidad yo soy y nunca voy a dejar de ser. Habla de la eternidad de Jesús. Habla del ser eterno que es. Habla de su divinidad. Así que los testigos de Jehová están perdidos, hermano. Porque ellos dicen que Jesús no es Dios. Dicen que es un Dios pequeño, ¿verdad? Y muchas otras religiones que hablan de que Jesús no es Dios. Incluso los mismos judíos todavía están esperando al Mesías. Y los judíos piensan que el Mesías no va a ser un líder político, no va a ser Dios. Esto era una blasfemia ante los oídos de los judíos, hermano. Esto era peligroso, esto era para merecer la muerte. Esto era para merecer la muerte de Jesús. O sea, nadie en su sano juicio iba a decir que es el gran yo soy. Nadie en su sano juicio. Pero Jesús dice, antes que Abraham, a ustedes que admiran a Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el que soy. ¿Qué hicieron? Versículo 59. Aquí ya no valió palabras, la discusión se acabó, la comunicación se acabó, ya no hay cabida a discusión, ya no hay cabida a razonamientos, que a veces caemos en eso, ¿no? Que a veces ya cuando ya no hay argumentos, ya nos quedamos en argumentos, o nos enojamos, o le pegamos al otro en discusiones, o nos vamos a la guerra. Porque así son los países, ¿no? Empiezan a hablar, a comunicarse, y cuando no hay resolución, vamos a la guerra. Así es en la familia, ¿no? Cuando no hay comunicación, no hay argumentación, no hay comunicación efectiva, pues nos declaramos enemigos, aún siendo mi hermano. Y hasta se matan por un terreno, por una herencia, porque no hay comunicación, no hay diálogo. Cuando ya el razonamiento, la argumentación ya no da cabida. Cuando nos quedamos desarmados prácticamente, ¿no? Versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Yo no sé dónde sacaron esas piedras. Quizás estaban haciendo una construcción ahí en el templo, a saber, ¿no? Pero tomaron estas piedras para arrojárselas. ¿Pero qué hizo Jesús? Se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos, se fue. Porque aún no era la hora. Juan repite eso, ¿no? Constantemente. Aún no era la hora de Jesús. Va a llegar un día donde lo van a matar, pero este no es el momento. Este no es el lugar. Pero los judíos, ya cuando escucharon eso, porque prácticamente dijo Jesús, yo soy Dios aquí frente de ustedes, lo iban a matar a pedradas, hermano. Como a Esteban, ¿se acuerdan? Lo iban a matar a pedradas. Y morir a pedradas es algo, ha de ser feo, ¿no? Ha de ser horrible, ¿no? Si lo leemos de manera superficial este versículo, que Jesús se fue y se escondió y luego se salió del templo en medio de ellos, si lo leemos en forma superficial, simplemente vemos que Jesús se escondió y se fue. Eso es lo que dice el texto. Pero ¿de dónde se fue? ¿De dónde salió? Del templo, para nunca más volver. ¿Se fijan la tremenda carga espiritual de este acto? Jesús estaba en el templo queriendo rescatar a los suyos,
porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron, hermanos. Jesús, allí donde el cielo y la tierra, el templo, donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto, siglos y siglos de poder edificar una nación alrededor de este símbolo importante que era el templo, el arca del pacto y todo lo que había allí. Era un lugar sagrado. Trató de rescatar a los suyos, trató de rescatar a su pueblo, trató de predicarles la venida del reino, pero lo que recibió fue de ellos deshonra y pedradas, piedras en sus manos. Y dijo Jesús: bueno, no me recibieron, me voy. Y ya este no será mi templo, este no va a estar mi presencia acá, me voy. Algo importante, hermanos, ojalá que nunca tome Jesús la decisión de alejarse de usted ni de mí, porque va a ser el día más nefasto de nuestra vida. El día en que pisoteemos a Jesús, que lo deshonremos, que lo alejemos de nuestra vida, Él va simplemente, bueno, me voy, y se va a ir. Porque ¿quién es el templo ahora? Nosotros. Así que como templo, donde el cielo y la tierra se unen para que Jesús more en nosotros, la presencia espiritual, ese gran tesoro que tenemos, nunca lo perdamos. Es un gran tesoro, iglesia. Que Dios les bendiga.